Bendecido día. Nos gozamos en volver a las Escrituras y meditar en ellas. Ya dejamos en la meditación anterior un ejemplo acerca de cómo los evangelios sinópticos, estos tres siervos de Dios, escriben las mismas historias desde unas ópticas un poquito distintas, pero al fin y al cabo el mensaje sigue siendo el mismo. Sin que leamos los textos, ya lo leímos en la meditación anterior y de paso le felicito si usted de pronto se tomó la tarea de volver a leerlo y encontrar y decir, bueno, ¿cuáles diferencias hay? ¿Qué es lo que dice Mateo? ¿Qué es lo que dice Marcos? ¿Y qué es lo que dice Lucas similar? ¿Y qué es lo que dice diferente? Le felicito si usted tomó esa decisión. Eso significa que usted es una persona como Lucas, investigador diligente. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, hombres y mujeres, personas que se acercan a la palabra de Dios para encontrar las verdades que hay allí. No estamos invitándoles a hacer unos procesos académicos o teológicos de profundidad, sino simplemente hacer unas observaciones que nos ayuden, que nos edifiquen y que sirvan para nuestra instrucción y crecimiento. Yo quiero aprovechar y no ir más allá por ahora. He dejado los salmos un momento con el fin de no hacer tan extensas estas meditaciones. Y quisiera hoy mostrar algunas cosas similares y algunas cosas diferentes a modo de observación nomás. No hay interpretación, no hay aplicación, solamente y son aún, digamos, observaciones elementales. Por ejemplo, el evangelista Mateo dice que eran 2 endemoniados. El evangelista Marcos y Lucas dicen que era uno solamente. ¿Quién tiene la razón? Bueno, son observaciones que vamos encontrando. Todos tres dicen que en realidad este hombre poseído por esos demonios era agresivo, era peligroso, al tanto que Mateo dice que nadie podía pasar por allí. Seguramente el que pasaba lo perseguía o le tiraba piedras, quién sabe qué haría. Marcos y Lucas dicen que no podían atarle. Seguro mucha gente se había reunido para ir y a lo mejor era dañino este personaje, entonces habían buscado la manera de conseguir cadenas, porque dice que eran cadenas que intentaban atarle para poder dominarle, sin embargo no habían podido hacerlo. El evangelista Lucas nos dice algo que me llamó mucho la atención y es muy enfático. Alguna razón debe haber. El evangelista Lucas dice que hacía mucho tiempo que este hombre tenía esta experiencia de opresión y de aflicción y de aislamiento porque vivían en los sepulcros. En el versículo 27 y en el versículo 29 vuelve a repetir diciendo, hacía mucho tiempo. Y además Lucas dice algo que los otros evangelistas no dicen, y es que dice que él vivía desnudo, se quitaba sus ropas y vivía entonces en los sepulcros desnudo. ¿Cómo sería la vida de ese personaje según lo que muestra el evangelista Lucas? El evangelista Marcos nos muestra algo más todavía y dice que según esto, para completar, no solamente andaba desnudo hacía mucho tiempo, sino que se hería con piedras. Era una situación de desesperación muy terrible la que vivía este hombre. Marcos y Lucas nos dicen que él al ver a Jesús se fue. Bueno, todos tres nos dicen que se fue como agresivo o agredir a Jesús, pero Marcos y Lucas nos dicen que finalmente terminó postrado a los pies de Jesús y aún allí postrado a los pies de Jesús le rogaba que se fuera. Es decir, este espíritu inmundo o estos espíritus inmundos reconocieron que había alguien con autoridad por encima de ellos y estaban llenos de temor, seguramente, y eso los hizo volver agresivos para ver cómo podían reaccionar y generar una especie de defensa contra Jesús. Cuando
En cuanto a la cantidad, Mateo no nos dice nada, pero Marcos y Lucas nos dice cuando Jesús le pregunta que cómo se llaman legión, y la explicación es que son muchos. Vamos a dejarlo allí nomás, son muchos. Son legión y la explicación de ambos es que son muchos. Una cosa que sí es común para los tres es el hato de cerdos. La diferencia que encontraremos nomás es que Marcos dice que eran como 2000. Seguramente un hato de cerdos era 2000 y Mateo pues con decir hatos ya es suficiente, y también de pronto Lucas, no sé, son observaciones solamente que dejo, que Marcos sí dice no, eran 2000. Probablemente es como para nosotros averiguar más. Y otros que aparecen en los 3 evangelios seguramente tienen alguna importancia, de los que apacentaban a los cerdos. Y tal vez la importancia sea porque ellos dice que huyen y son los que se van a formar un alboroto a la ciudad, a decirle, mire, este Jesús nos tiró al agua los cerdos, porque ellos seguramente eran trabajadores y se fueron asustados y se fueron a poner la queja a sus patronos. Y entonces eso es lo que atrae una reacción en la comunidad de Gadara para pedirle a Jesús que se vaya de esos contornos. Marcos y Lucas también nos dice que una vez liberado este hombre, él quiere ir con Jesús. Le pide a Jesús que lo deje ir con él. Mateo no nos cuenta eso. Y también Marcos y Lucas nos dice lo que le respondió Jesús. Jesús entonces lo que le dice es, no vas a ir conmigo, pero vas a ir a dar testimonio en tu casa y a los tuyos de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y de cómo Dios ha tenido de ti misericordia. Yo aprendería 3 lecciones para cerrar esta meditación. Primera lección, creo que los evangelistas nos quieren mostrar el poder que tiene Jesús sobre los demonios. No importa que sean muchos, legión, son muchos, no importa cuántos sean, Jesús tiene poder sobre los demonios. Y ellos, por más agresivos que sean, cuando se están aproximando a Jesús, tienen que postrarse ante Él. Parece escuchar a Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lección número 2 que aprendo de este pasaje: el rechazo de la gente. Para la gente no era tan importante el ser humano como los cerdos. Y para ellos fue demasiada pérdida los cerdos. Es decir, este personaje humano que estaba pasando por esa crisis de aflicción, de opresión, tan terrible, de desesperación, que se hería él mismo su cuerpo, para el pueblo no era importante. Seguramente ese era un desechable, esa era una persona de poca importancia para ellos, porque no representaban ni ganancias, ni utilidades, ni pérdidas. Al final y al cabo, si moría nadie perdía nada, era lo que se esperaba de una persona como estas, pero 2000 cerdos sí son muy significativos, y fue grande la pérdida económica, y eso es lo que hace que el pueblo reaccione. Es decir, la gente está más interesada en las cosas materiales que en el bienestar de las personas. Y finalmente, el fruto del arrepentimiento de que trae libertad a este hombre, dice que la gente vino, y después de que el Señor dio la orden a esos demonios salir de él, él entró en su juicio cabal, lo encontraron completamente cuerdo, y entonces libertad hay en este personaje, pero no solo libertad, servicio. Este hombre nos dice, si Jesús me liberó, si Jesús quitó la aflicción, la opresión de mi vida, lo menos que yo puedo hacer es servirle. No hay otra cosa que hacer. La gratitud, el agradecimiento de este hombre por lo que Jesús ha hecho, lo que hace entonces es que él quiera servir a Jesús, y su deseo es irse a caminar con Jesús. Aunque Jesús no lo lleva, él se dedica a servirle a Jesús, dando testimonio, dando fe de las grandes cosas que Dios ha hecho con él. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿No es suficiente para irnos y dar testimonio de esto? Medítelo. Continuaremos acerca de estas preciosas meditaciones sinópticas. Dios les bendiga.